Buenos días a todos los asistentes a la vídeo de hoy. Vamos a mantener una webinar sobre la empresa saludable, garantía de éxito en la nueva normalidad. La idea de esta webinar es que sea eminentemente práctica y bueno, que destaque la importancia que tiene trabajar en empresa saludable en el momento en el que estamos, aprovechando quizá la especial sensibilización con la salud que tenemos en este momento y aprovechando también esa mayor receptividad de todos los trabajadores, de todas las personas con respecto a las medidas de protección, de prevención y de mejora de la salud que se dan. Es decir, intentando aprovechar en esta situación tan convulsa los aspectos positivos que podamos desarrollar o que podamos utilizar para mejorar en la productividad y en la salud de nuestros trabajadores. La ponencia la va a realizar Jesús Martínez, un compañero nuestro, técnico de prevención de la Dirección Territorial de Valencia, que va a ser quien desarrolle toda la presentación. Si tienen cualquier duda, pueden transmitirla a través del chat. A través de este correo de preguntas y respuestas. Al final de la ponencia, Jesús, yo le haré algunas de las preguntas que presenten ustedes y Jesús contestará a todas las que nos dé tiempo y las demás se contestarán todas por correo electrónico, con lo cual cualquier pregunta en unos días será contestada. Y sin más, porque no quiero quitarle tiempo, dejo paso ya a Jesús Martínez. Muchas gracias por su asistencia. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Marta, gracias por presentarme. Gracias a todos los asistentes. Deseo pues que deseamos todos que esta jornada, esta sesión de hoy, pues sea a todos útil para conducir esa intención que les ha movido a desarrollar un programa de empresa saludable y a ver un poquito cuáles pueden ser las claves para poderlo hacer con éxito. Realmente, como les ha anticipado mi compañera Marta, estamos en una situación en la que nos puede parecer que es un momento complicado, que podemos tener muchas dudas de si realmente es un buen momento para iniciar este proyecto. Animaros a todos un poco a avanzar y a preparar aquellas actuaciones que os van a ser seguro muy importantes para desarrollar un ambiente laboral un poquito más sano y en el que los trabajadores se encuentren acogidos y con ello potenciemos un poquito sus ganas de salir de esta situación y mejoremos entre todos un poquito el perfil emocional y social en el que nos encontramos. La presentación lo vamos a desarrollar a partir de experiencias que hemos ido un poquito cultivando con el paso de los años, sobre asesoramientos que hemos prestado a varias empresas mutualistas, con el interés que tenemos todos los compañeros de ofrecerles a todos un poquito las herramientas que sean eminentemente prácticas para el desarrollo de un buen programa de empresa saludable. Nosotros, yo soy simplemente un poquito el interlocutor o la voz que va a poner sobre la presentación y sobre el papel algunas directrices que hemos trabajado entre muchas personas y que las hemos preparado con el objeto de que les sean a todos prácticas, que sean reales, que las puedan aplicar a cualquier tipo de empresa. Y sinceramente, yo creo que lo que les vamos a transmitir hoy es aquello que cuando nosotros empezamos a trabajar hace años sobre los programas de empresa saludable, es lo que yo hubiéramos agradecido que nos hubieran contado, ¿vale? Para un poquito ver de qué manera sencilla pero metódica y sistemática podemos desarrollar esas acciones que nos ayuden a programar
un desarrollo adecuado para implantar el programa de empresa saludable con éxito en cualquier empresa de cualquier sector, cualquier actividad y cualquier tamaño. Bueno, pues ya un poquito, contamos con una hora de tiempo, voy a tratar de hacer hincapié en aquello que pienso que puede ser quizá más interesante, quizá a lo mejor en otros aspectos no podamos profundizar demasiado, pero bueno, siempre vamos a estar ahí para poderles atender cualquier duda, sugerencia o bueno, pues solicitud de ampliar conocimientos que puedan requerir sobre cualquiera de los aspectos que hoy pues un poquito demos las pinceladas sobre ello. Básicamente os presento un índice sobre el que vamos a desarrollar la sesión. ¿Vale? Primero, y a mí siempre me gusta un poquito pues hablar de lo que son pues los objetivos que tenemos con un programa de empresa saludable, ¿de acuerdo? Es decir, saber un poquito qué es lo que buscamos. Y sobre todo, además, cuáles son los antecedentes que nos han llevado a plantearnos este tipo de programas, la existencia de programas de empresas saludables, cuál es el contexto actual en el que nos movemos. ¿Vale? Porque todo ello pues un poco es lo que nos va a ayudar a centrar cuáles deben de ser las prioridades y las acciones que debemos desarrollar. Remarcaremos, ¿vale? Más si cabe de lo que todo el mundo ya tenemos claro, por desgracia en estos momentos, y es la importancia de la salud, ¿vale? Pero la importancia de la salud, además, bajo un punto de vista de la salud desde la empresa, ¿vale? Es decir, de qué manera realmente pues se puede afectar el hecho de que nos preocupemos más o menos por la salud de nuestros trabajadores al desarrollo y al éxito de un proyecto empresarial. Vale, a partir de ahí os ayudaré a tomar unas decisiones previas, que eso sí es muy importante, es decir, que sepamos si nos planteamos el desarrollo de un programa de empresa saludable, qué puedo hacer, cómo lo puedo hacer y de qué manera qué opciones tengo para desarrollarlo. Y pues inmediatamente os expondremos un plan de trabajo, un plan en el que os vamos a dar unas directrices de cómo desarrollar ese programa y ese proyecto, directrices claras, concretas y bueno, pues que sean de utilidad a todo el mundo. Finalmente, tres conclusiones muy básicas, refrescar cuáles son las ideas más importantes para que pues nos encaminemos lo más adecuadamente en el desarrollo de este programa. Bien, los objetivos de esta sesión, pues evidentemente ya más o menos os lo hemos anticipado, ¿vale? Es decir, conocer cuáles pueden ser los modelos y las herramientas que realmente nos sean útiles para el desarrollo de nuestro programa. Importante, introducimos ya un primer concepto, hacer un diagnóstico de la situación actual de la empresa, ¿vale? Es decir, es una clave de éxito, ya os anticipo. No puedo plantearme el desarrollar acciones saludables sin saber realmente en qué situación se encuentra mi empresa y mis trabajadores frente a todos los temas que puedan estar relacionados con nuestra salud. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí vamos a desarrollar ese plan. ¿Cómo vamos a desarrollar ese plan estratégico? Pues bueno, abordando acciones específicas y sobre todo os ayudaremos a elegir los indicadores más adecuados. Otra pieza súper importante en la implantación de un programa de empresa saludable. ¿De acuerdo? Tengo que saber en todo momento si el programa que yo estoy desarrollando está siendo bien acogido por los trabajadores, si me resulta eficaz y si lo que estoy haciendo me conduce a los objetivos que tengo marcados, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque nuestra organización, al fin y al cabo, buscamos que sea una organización saludable y productiva, ¿vale? Bien, la verdad es que nos planteamos, pues, quizá que en las presentaciones, a lo mejor, pues, hablar de un contexto histórico, pues, a lo mejor nos aburre un poco o a lo mejor no es del todo necesario. Yo he creído conveniente poner con esta imagen que os estoy presentando, solamente quiero decir 4 ideas básicas y son aquellas en las que me he fijado como importantes porque si alguien tiene las dudas de decir es un programa de empresa saludable, es algo nuevo, es una vuelta de tuerca más a la prevención de riesgos laborales, ¿por qué algo más hay que hacer? No. Un programa de empresa saludable tiene un recorrido histórico, tiene unas bases sentadas de hace más de 30 años con legislación y con una preocupación mundial
que realmente me avala todas lo que son las decisiones y me encamina a tener garantías de que va a ser un proyecto con unas bases muy consolidadas, muy fuertes y de realidad y de interés a nivel mundial de todas nuestras empresas. Sin ir más lejos, por ejemplo, en 1989 la Directiva Marco Europea 391 es la que nos sienta las bases para aplicar las medidas para mejorar la seguridad y salud de los trabajadores. ¿Qué destaco? Pues que realmente es una directiva innovadora. A partir de ahí, en 1994, se instituye la Agencia Europea para la Seguridad y Salud del Trabajo, que es la que nos recopila, analiza y distribuye la información sobre la seguridad y salud del trabajo en toda Europa. Importante. A partir de ahí, en 1995, pues, en la Ley 31 se transpone la Directiva Primera Europea y a la legislación española, centrándose en el lugar de trabajo como un ámbito de actuación de la salud pública y poniendo el acento en el aspecto preventivo, muy importante. En 1996 se crea la Red Europea para la Promoción de la Salud en el Trabajo. ¿Qué es lo que más destacaría yo de esta red europea? Pues que nos ha demostrado que invertir en la promoción de la salud en el trabajo es beneficioso para la empresa, para los trabajadores y para la sociedad. ¿De acuerdo? Lo ha demostrado, ¿vale? Y veremos más adelante con datos qué quiero decir exactamente con esto. En 1997, los miembros de esta red europea redactan la Declaración de Luxemburgo, que luego veremos si de qué manera puedo yo adherirme a esta declaración y para qué me sirve. Esta declaración lo que hace es que me reúne las medidas fundamentales para la gestión de la promoción de la salud en la empresa, en nuestras empresas. La empresa puede adherirse si lo veis interesante, y es simplemente adquirir un compromiso en estas medidas. Luego lo comentaremos. En 2006, la Organización Internacional del Trabajo adopta el Convenio Marco para la Promoción de la Seguridad y Salud del Trabajo, y ya en 2007 la Organización Mundial de la Salud lanza el Plan Global de Acciones para la Salud de los Trabajadores, solicitando a los Estados miembros elaborar políticas y planes concretos de medidas que lo posibiliten, ¿vale? Estamos ya centrando en acciones que nos van a llevar, por ejemplo, que en 2010 la misma OMS ya elabore un plan mundial con 5 objetivos y con un marco flexible de cómo desarrollar un proyecto de empresa saludable. En España, en 2015 se aprueba la segunda estrategia de seguridad y salud del trabajo hasta 2020 y los objetivos son adaptables a las necesidades y a planes bianuales. Con todo esto pincelada, que espero no haberme extendido demasiado, simplemente quiero transmitiros que la inquietud que tenéis que os mueve a desarrollar un programa de empresa saludable está avalada por un contexto histórico y legal muy importante que la hacen fuerte. ¿Cuál es el contexto actual en el que nos encontramos? Pues evidentemente tenemos un deterioro integral de la salud. ¿Por qué? Pues por efectos evidentemente de la pandemia, pues nos encontramos ante una realidad cambiante y que percibimos como amenazadora, ¿vale? Otra cosa es todos los efectos o los daños colaterales que esto nos implica, es decir, pues una evidente crisis social, no solamente social, sino económica, sanitaria, de valores, un cierto grado de frustración o impotencia, una incertidumbre laboral, dificultad de adaptación personal y laboral. Es decir, que nos encontramos en un contexto pues que realmente, sin duda alguna, aunque siempre lo ha tenido, pero ahora todavía más, pone en valor la salud. ¿Por qué? Pues porque la salud, al fin y al cabo, es el bienestar que nos permite, siendo conscientes de nuestras capacidades, afrontar las tensiones normales de la vida y trabajar de forma productiva, ¿de acuerdo? Tengamos en cuenta que la salud no lo es todo, pero sin ella todo es nada. Realmente creo que lo tenemos muy claro, con lo cual pues vamos a ver un poco de qué manera puedo un poquito pues demostraros con 4 palabras lo que nos aportaría un programa de empresa saludable,
¿vale? Pues fundamentalmente vamos a conseguir que nuestra empresa sea atractiva y de referencia, ¿vale? Eso, digamos, sería la idea en la que yo resumiría la trascendencia de implantar un programa de empresa saludable. Pero analizando un poquito, pues, de qué manera, pues, se hace efectivo, pues, eso, ¿no? Pues, esa poner en valor mi empresa, pues, por una parte, lógicamente me va a ayudar a aumentar la seguridad y salud de nuestros trabajadores. A grandes rasgos, ¿cómo? ¿Cómo lo puede conseguir? Pues por una parte reduciendo lo que es el absentismo, entendido como absentismo global, aquel que viene derivado no solamente de las bajas que yo pueda tener relacionadas con las contingencias profesionales, es decir, con aquellos accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, sino también con nuestras contingencias comunes, es decir, aquellas enfermedades comunes que puedan afectar a la salud de nuestra plantilla. ¿Cómo? Considerando factores como la interrelación entre patologías comunes y accidentalidad. Por ejemplo, el exceso de peso, las dificultades auditivas o visuales o la fatiga por trastornos del sueño podrían aumentar el riesgo de sufrir accidentes. Además, tenemos que tener en cuenta la disminución del presentismo. Nuestro programa de empresa saludable puede ayudarnos a disminuir o reducir ese presentismo, es decir, esa falta de rendimiento de los trabajadores por una convalecencia, por una reincorporación de un estado de enfermedad, por una baja, etcétera. También me va a ayudar a reducir costes directos o indirectos sanitarios, pues costes relacionados con cuidados o con incapacidades, ¿vale? De esa manera un poquito podríamos resumir de qué manera aumentaría nuestra seguridad y salud de nuestros trabajadores. Pero es que además me ayudaría a mejorar nuestra imagen corporativa. Es muy importante que nuestra empresa, ¿vale?, hacerla atractiva, ¿vale?, para nuestros clientes, para inversores, para la sociedad y también para nuestros propios trabajadores, ¿de acuerdo? Es decir, con un programa de empresa saludable consigo tener una marca de referencia en el sector. Y por último, además también, y no menos importante, nos va a ayudar a optimizar la gestión de los recursos personales. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a generar un clima de trabajo positivo que va a mejorar la moral y la confianza de los trabajadores. Conceptos muy importantes, quizá más importantes que nunca en estos momentos. Me puede ayudar también a aumentar el compromiso y la implicación de todos. Me puede ayudar a aumentar su motivación y su participación e incluso a potenciar el talento de nuestros trabajadores. Y vamos a expresarlo además, porque algunos de vosotros estaréis pensando, bueno, pero ¿de qué manera me ayuda económicamente? Bueno, pues está demostrado por este recorrido, además que llevan y que ya que he dejado patente en esta relación de antecedentes históricos, está demostrado que cada euro invertido en programas de empresa saludable puede generarnos un retorno de la inversión que estaría entre 2,5 euros y 5 euros en absentismo y entre 2 euros y 6 euros en costes por enfermedad, ¿de acuerdo?, por cada euro invertido. Es decir, que realmente además económicamente va a dar sus frutos, ¿vale? Es decir, conclusión importante, aunque muchos ya lo tendréis claro, pero creo que ha sido conveniente exponerlo: invertir en un programa de empresa saludable va a resultar rentable para todos. Bien, pues ya nos encontramos en el punto de tomar decisiones previas. Como veis, tratamos de que sea pues un poquito pues avanzar dinámicamente y no entretenernos demasiado en conceptos, pero dejando claro que tengo que tomar unas decisiones previas, porque me puedo encontrar entre la situación de que he tomado ya a lo mejor en mi empresa unas acciones para la promoción de la salud, he potenciado la actividad física o he ayudado a tener una alimentación saludable, pues a lo mejor he pensado pues en facilitar a los trabajadores pues desayuno con fruta, o he organizado algún equipo para actividades físicas al aire libre. Pero realmente es importante que desarrollar estas acciones mediante un programa, es decir, que para garantizar el éxito de un programa de empresa saludable debemos de generar un nuevo contexto cultural de valores humanos dentro de mi empresa. Para eso necesitamos un modelo de gestión que me lo propicie, ¿de acuerdo? Es decir, no me valen acciones aisladas, porque estas acciones
pues probablemente no están adecuadamente justificadas y a lo mejor pues con el paso del tiempo pues caen un poco en el olvido o no tenemos un adecuado seguimiento del mismo, ¿vale? Así pues, el programa de empresa saludable, por concluir, es el camino hacia una excelencia en la gestión de la salud, ¿vale? Clave para su eficacia, clave importante, alinear los objetivos de salud y bienestar laboral con los objetivos de productividad, porque si no, estamos convencidos de que al final el programa de empresa saludable caerá en un mero hacer algo por la salud de los trabajadores y poco más. Si alineamos estos objetivos con los objetivos de nuestra productividad, conseguiremos que ese programa de empresa saludable salga adelante y se mantenga en el tiempo, que es muy importante. Para ello, no tenemos que olvidar que necesitamos satisfacer las necesidades de mi empresa a diferentes niveles. Es decir, debemos de integrar los 3 ámbitos de la salud física, la salud mental y la salud social. Si opto por desarrollar un programa de empresa saludable ya en mi empresa, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, pues la primera opción que tenemos que tener en cuenta, que se presenta y que existe, es una implantación de buenas prácticas, pero una implantación de buenas prácticas razonada y un poquito justificada. Para ello, elaboraré un prediagnóstico, es decir, debo de analizar cuál es la situación de mi empresa en la que se encuentra, a ser posible de los últimos 3 o 5 años hasta la actualidad, ¿vale? Es decir, analizando cuál es el comportamiento de mi empresa en cuanto a los accidentes, la siniestralidad, las enfermedades, etcétera, ¿vale? Luego profundizaré un poquito más sobre el prediagnóstico, pero quedaros con la idea que si opto por implantar buenas prácticas y no desarrollar un programa completo como tal, pues no puedo evitar realizar un prediagnóstico y realizar una encuesta de gestión, una encuesta que será simplemente el cuestionario que nos ayudará a valorar el compromiso de nuestra empresa con la salud, nuestra gestión tanto en prevención de riesgos como en promoción de la salud y además nuestra gestión de la vuelta al trabajo tras una baja y nuestra política de bienestar laboral. Es muy importante que nos cuestionemos realmente cuál es este comportamiento de mi empresa frente a estos aspectos que os acabo de relacionar. Para todo ello, pues contamos con el portal de promoción de la salud del Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo. Veis en la presentación, pues tenéis ahí la página y si entráis en esta página del instituto, simplemente pinchando en la pestaña de materias, en la opción transversales, pues encontraréis la opción de promoción de la salud. A partir de ahí, pues tendréis las indicaciones que el Instituto Nacional nos presta para poder implantar estas buenas prácticas en mi empresa. Si decidimos hacerlo de esta manera, tened en cuenta una cosa, podemos hacerlo o actuar de 2 niveles. Por una parte, podemos adherirnos a la Declaración de Luxemburgo, o por otra parte podemos solicitar el reconocimiento de este portal, ¿vale? El portal del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo es un portal que se dedica a recopilar la información relevante sobre la promoción de la salud, ¿vale? Tanto suya como la de otras instituciones, y pertenece a la que he comentado antes, Red Española de Empresas Saludables, y nos da la opción de que nosotros pertenezcamos a esa red de empresas saludables. Si simplemente decidimos adherirnos a esa declaración de Luxemburgo, lo que estamos haciendo es reconocer nuestro compromiso con la promoción de la salud y el formato, la manera de hacerlo es firmar y sellar la declaración y cumplimentar los documentos. Nada más, los documentos que serían la encuesta de gestión. Si realmente queremos solicitar el reconocimiento de buenas prácticas en la promoción de la salud y en el trabajo del instituto, tendremos que resolver
contestar unos cuestionarios. La empresa deberéis de chequear las acciones realizadas y de qué manera estáis preparados para hacer frente a diferentes retos. Por una parte, en la encuesta de gestión, la que hemos hablado, que tiene el propio instituto, tendremos unos criterios de calidad y para poder solicitar el reconocimiento tendremos que obtener una puntuación superior al 75%. Además, podremos responder unos cuestionarios como son los de Move Europe, en el cual pues encontraremos la evaluación frente al comportamiento frente al tabaquismo, frente a la actividad física, la nutrición y el estrés, el cuestionario sobre salud y bienestar mental, el cuestionario sobre el envejecimiento de su plantilla y el cuestionario sobre las enfermedades crónicas, cuál es la gestión de las ausencias que hace mi empresa sobre las bajas de larga duración. Una vez tengamos respondidos esos cuestionarios, remitiríamos una memoria descriptiva y justificativa para la valoración por un comité de verificación formado por el Instituto, por el propio Ministerio de Sanidad, por los Servicios Sociales de Igualdad, por el Consejo Superior de Deportes y por órganos técnicos de las comunidades autónomas a las que pertenezcan. El certificado que nos puede otorgar el Instituto en este caso tendrá una validez de 3 años y será renovable. El Instituto publicaría en su portal aquellas empresas, el nombre de nuestra empresa, si al final quedáramos reconocidos mediante en este segundo nivel. Y por otra parte, lo que optamos o lo que queremos desarrollar es un programa de empresa saludable basándonos en un sistema de gestión normalizado. Básicamente tenemos que tener en cuenta que tenemos dos modelos. Un modelo que es el modelo de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y otro semejante que sería el modelo AENOR. El modelo de la OMS se basa en 4 esferas de actuación en el entorno laboral: el ambiente físico, el ambiente psicosocial, los recursos personales de salud y la participación de la empresa en la comunidad. La metodología AENOR lo que nos hace es que nos implementa además un ciclo de mejora continua. Es decir, AENOR nos habla que en un primer paso en su modelo debemos de proceder a identificar los factores que pueden influir de forma positiva o negativa en la salud de los trabajadores y a identificar cuáles son las oportunidades de nuestra empresa para promocionar el bienestar. En un segundo paso, AENOR nos propone determinar objetivos y recursos, tanto humanos como económicos, y en un tercer paso nos habla o nos propone realizar un seguimiento que implica una medición regular de los indicadores y una valoración del grado de cumplimiento de los objetivos. Por último, en un último paso, cuarto paso, tendríamos que hacer una revisión de tal manera que nos asegure que el sistema es conveniente, ha sido adecuado y es eficaz. En todas las etapas tenéis que tener en cuenta algo muy importante, que se deben de mantener 2 condiciones transversales: el liderazgo por parte de la dirección y la participación activa de todos los trabajadores. Esto es algo básico de todas para garantizar el éxito de nuestro programa de Empresa Saludable. Independientemente del modelo que elijamos seguir para la implantación de nuestro programa de Empresa Saludable, podemos tener en cuenta que tenemos 2 opciones para ello, y es, por una parte, el obtener una certificación de nuestro programa, para lo cual puedo acudir a empresas certificadoras que pueden ser o bien de acuerdo a una normativa propia, como puede ser el Servicio de Prevención Ajeno Qualtis, que nos certificaría de acuerdo con la norma cual del sistema de gestión, o de acuerdo al modelo de la OMS, en la cual obtendríamos un certificado AENOR, que mediante sus sistemas hijos, que es un sistema de gestión de la Organización Saludable creado por AENOR, basado en el modelo de la OMS. Si decidimos implantar un programa de empresa saludable sin certificación, entonces tenemos que tener en cuenta básicamente 4 características esenciales que tienen que guiar nuestro programa. Tiene que ser adaptable al tamaño y actividad de nuestra empresa. Tiene que ser útil para iniciar la gestión
tanto para iniciarla como para mejorarla, y tiene que servir para para poder realizar una inversión económica flexible y recuperable, ¿vale? A partir de ahí, nuestro programa podemos empezar a construirlo con muchas garantías de éxito. El modelo de Ibermutua es un modelo basado en el modelo de la Organización Mundial de la Salud, en el cual pues nosotros lo hemos estructurado frente a tres ejes fundamentales, o base a tres ejes fundamentales: el compromiso de liderazgo, la comunicación y la participación, y la sostenibilidad de recursos en el tiempo. Creemos que estos ejes son ejes que deben de guiar todo nuestro programa, y así hemos establecido nuestro modelo. Nuestro sistema de progreso está basado en un ciclo de mejora continua, ¿vale? Movilizar, reunir, evaluar, priorizar, planear, hacer, reevaluar y mejorar, ¿de acuerdo? Con estas claves, que parecen relativamente sencillas y muy esquemáticas, podemos decir que tenemos garantía de eficacia y de éxito de nuestro programa. Así pues, el programa de Ibermutua para el desarrollo y para la gestión de un programa de empresa saludable, podemos presentarlo en estas 6 grandes fases, ¿vale? Son unas fases que van a guiar todo nuestro plan de trabajo. Os las presento esquemáticamente y las desarrollamos a continuación de una manera bastante sencilla y práctica. Primero tendremos que contemplar la fase en la que debemos de valorar y decidir, para luego poder preparar y consensuar las acciones que vamos a desarrollar, identificando las necesidades para poder planificar las actuaciones convenientes. Finalmente, desarrollaré e implantaré mi plan estratégico de actuaciones, ¿vale? Y las conclusiones que tenemos que tener en cuenta en todo este programa. ¿Qué quiero decir cuando estamos hablando de valorar y decidir? A cada una de las fases le hemos otorgado pues un nombre para que nos sea sencillo para todos recordar cada uno de los pasos y que no nos perdamos un poquito en el avance de nuestro programa. Debo de valorar inicialmente cuáles son el cumplimiento de los requisitos básicos. Es decir, no me puedo plantear un programa de empresa saludable si no tengo unos requisitos como puede ser la implantación de unos programas preventivos actualizados, ¿vale? Es decir, me tengo que plantear que mi programa de empresa saludable lo que me va a ayudar es a buscar unos objetivos de seguridad y salud superiores a los exigibles. Y además tengo que tener una corresponsabilidad con el plan estratégico, de nuestro plan estratégico con respecto a la responsabilidad social corporativa, al medio ambiente y a la prevención. ¿Qué tengo que además valorar? Tengo que valorar las contingencias de salud de la empresa, tanto las contingencias comunes como las profesionales, y su evolución durante los 3 o últimos 5 años hasta la actualidad. Es decir, tengo que realizar un prediagnóstico de mi situación y tengo que decidir un sistema o valorar un sistema a seguir para el desarrollo de mi sistema de gestión. ¿De acuerdo? Un sistema como los que hemos establecido o hemos comentado. Tengo que decidir cuáles son los recursos humanos y económicos que voy a utilizar y de los que voy a disponer. Y tengo que estar convencido de tomar una firme decisión en el compromiso con el programa a todos los niveles. Tengo que decidir si además voy a adherirme a la mencionada Declaración de Luxemburgo, altamente recomendable. A partir de aquí pasaríamos a una segunda fase en la cual tenemos que preparar y consensuar las acciones que voy a desarrollar. ¿De qué manera? Pues inicialmente deberíamos de preparar el cronograma para el desarrollo de un primer ciclo completo, que abarcará como mínimo 1 año. Es decir, un cronograma que guíe los pasos de lo que voy a hacer en este primer ciclo y de qué manera o en qué plazos lo voy a desarrollar. Deberé además preparar una política de salud basada en unos principios que defenderé y aprobaré no solamente como empresa, sino además a nivel de la más alta dirección de la misma,
¿vale? Deberá de servir como marco de referencia para los objetivos como empresa saludable, ¿vale? Es muy importante. Elegiré un equipo de trabajo para el que propondremos la participación voluntaria de personas de la organización, de diversos niveles y puestos, y que constituirán, un equipo saludable, ¿vale? Y que puede contar con el apoyo de entidades externas. Nuestro equipo saludable puede ser personal de Ibermutua, podemos asesoraros, puede participar en el servicio de prevención de la empresa o consultorías de recursos humanos, etcétera. Además, os recomendamos diseñar un plan de comunicación, ¿vale? Un plan de comunicación del que estamos hablando, que será de difusión externa, no un plan de marketing, ¿vale? Será un documento abierto y vivo donde estableceremos cómo se va a difundir la información, pues el sistema que vamos a utilizar para difundir información, tablón de anuncios, etcétera. ¿Cuáles serán los objetivos o los colectivos diana de nuestras difusiones? ¿Qué es lo que difundiremos? Primero y principal, la política y los objetivos de nuestro programa, las líneas de actuación, que ahora hablaremos de lo que es, los resultados finales, etcétera. ¿Y qué registros utilizaremos de cada comunicación? Todo eso es conveniente recopilarlo en ese documento que comenzaremos a diseñar y que se llamaremos plan de comunicación. Y además valoraremos la preparación de un breve cuestionario de vida saludable que se puede ofrecer a todos los trabajadores para facilitar el análisis de la situación, recogiendo su opinión sobre un amplio abanico de aspectos relacionados con la salud y con el bienestar. A partir de ahí, os recomendamos convocar la primera reunión de trabajo del equipo saludable, como por ejemplo con un orden del día que podría ser, pues, constitución del equipo, con la libre participación de los integrantes y nombramiento de un secretario, asunción de la responsabilidad como equipo de trabajo de iniciar, mantener, revisar y mejorar el programa de empresa saludable. Y en esta primera reunión deberíamos de presentar ese prediagnóstico del que hemos hablado, las decisiones que se han tomado, la política, el cronograma y el cuestionario y el plan de comunicación, lo que hemos visto en preparar, ¿de acuerdo? Es decir, se expondrá la necesidad de preparar una primera campaña además de sensibilización, ¿vale? Una primera campaña de sensibilización en la cual tomemos la iniciativa de informar de la decisión del desarrollo del programa de empresa saludable, mi empresa, y de crear canales de comunicación y de constitución del equipo saludable. Proponer la participación en la elección de un logo, por ejemplo, o de un lema del programa, ¿vale? Es decir, lo que estamos haciendo es poniendo ya un poquito sobre los canales de comunicación la participación de toda mi empresa, de nuestros trabajadores. En el equipo se pueden crear grupos de trabajo en los que se faciliten y se especialicen las acciones que se van a desarrollar. Es decir, si decidimos desarrollar unas acciones sobre un determinado aspecto, pues podemos crear pequeños grupos de trabajo dentro de lo que es el equipo saludable que se encargarán de ese tema. Al fin y al cabo, lo que estamos preparando es el paso a la fase de identificar las necesidades, ¿vale? Las necesidades que tiene mi empresa para poderlas abordar con éxito en el desarrollo de nuestro programa. ¿Cómo podemos identificar esas necesidades? Pues por una parte, recopilando información, ¿vale? ¿Cómo puedo recopilar información? Pues mediante una encuesta de gestión. Es la encuesta que va dirigida a la empresa y no a los trabajadores, ¿vale? Y que engloba a su vez los requerimientos de organismos oficiales competentes, tanto a nivel nacional como europeo, para la acreditación como empresa saludable. Es una encuesta que nos ayudará respondiéndola a ver qué papel ocupa la salud en nuestra forma de organizar el día a día de nuestra empresa. Elaboraremos o recuperaremos la información del prediagnóstico, es decir, en ese prediagnóstico en el que habremos analizado la tasa de absentismo, por ejemplo, los indicadores de incidencia y de duración media de los procesos que hemos tenido de baja, comparándolos con los de nuestro sector.
identificando las patologías y los diagnósticos más prevalentes de las contingencias, así como las características más frecuentes de los accidentes de trabajo. Además, recopilaremos la información del cuestionario de vida saludable, recoger la opinión voluntaria de los trabajadores sobre su salud y su bienestar laboral va a ser también una pieza clave para identificar nuestras necesidades. Trataremos de conseguir los estudios epidemiológicos de mi empresa, ¿vale? Porque nos ayudarán a analizar los principales indicadores de salud, centrándonos en aquellos en los que se puede actuar de forma preventiva, como pueden ser los hábitos tóxicos, consumo de tabaco o alcohol, la actividad física, las alergias, los estados nutricionales o parámetros cardiovasculares, como puede ser la tensión arterial, niveles de lípidos y glucosa, así como la prevalencia de problemas a lo mejor auditivos o visuales. Además, trataremos de conseguir otra información complementaria, como pueden ser estudios específicos de clima laboral o de riesgos psicosociales. Es conveniente, además, tener en cuenta la evaluación de riesgos o incluso una proyección demográfica de nuestra plantilla. Con toda esta información, estaremos ya en condiciones de elaborar lo que hemos llamado el diagnóstico. Un diagnóstico en el cual analizaremos o nos basaremos en 3 grandes bloques, o por resumirlo de alguna manera: los indicadores de las contingencias, tanto comunes como profesionales, los indicadores de salud y la política de gestión. ¿Vale? Con toda esta información que tendremos en el diagnóstico, podremos organizar mejor nuestras acciones. Que respecto a lo que son el análisis de las contingencias profesionales, por ejemplo, ¿vale? Ya vamos a entrar un poquito a poner ejemplos para poder pues aclarar mejor los conceptos que vamos introduciendo. En el análisis de nuestras contingencias profesionales podemos encontrar un índice de incidencia, es decir, una relación de los procesos de baja frente a los trabajadores, que se incrementa interanualmente durante el periodo de observación. ¿Vale? Es decir, debemos analizar el comportamiento de estos índices que me ayuden a comprender la situación de nuestra empresa mediante comparaciones interanuales o con el sector, ¿vale? Entre ellos podemos estudiar índices como el de incidencia, que es el que yo os propongo en el ejemplo, o índices de frecuencia o índices de gravedad. También podemos estudiar cuáles son las características más frecuentes de los accidentes, con baja o incluso sin baja, ¿vale? Es decir, podemos ver cuál es su evolución del mismo, fijándonos en cómo se han originado, si han sido por golpes, por cortes, por sobreesfuerzos, qué tipo de lesiones se han producido, distensiones, heridas abiertas, quemaduras, etcétera, o cuál es la parte del cuerpo lesionada. ¿Qué día de la semana han ocurrido más los accidentes? ¿O en qué lugar o en qué momento de la jornada o actividad o tarea se ha producido? ¿En qué lugar? Me refiero a nuestra propia empresa, o fuera, o en centros ajenos de la empresa, porque en el ejemplo podríamos decir que nos encontramos en nuestra empresa con un origen de los accidentes que con mayor frecuencia es por sobreesfuerzo, y que además hemos encontrado que el lugar en el que se produce el mayor porcentaje de los accidentes es en centros ajenos a la empresa, es decir, no es en mi propia empresa, sino cuando mis trabajadores van a realizar una instalación a un cliente, etcétera, ¿vale? Respecto al análisis de las contingencias comunes, ¿qué buscamos? ¿Qué buscaríamos ahí? Bueno, pues buscaríamos de nuevo el analizar lo que son los propios índices y buscarnos en cuáles son las patologías que vemos más destacadas. Así, por ejemplo, entre los índices que puedo utilizar para analizar la situación de los procesos de las contingencias comunes en mi empresa, al igual que para el caso de los accidentes de trabajo, también puedo estudiar, por ejemplo, la duración media. ¿Por qué? Porque este índice me puede servir tanto para compararme con el sector como para ver qué tipo de procesos pueden requerir más tiempo para su recuperación. Imaginemos que en mi empresa la duración media de los procesos detectamos que supera el 40% del sector según nuestro Código Nacional de Actividad Económica. Pues sería un dato a tener en cuenta y relevante. Respecto a las patologías, pues es conveniente también estudiar las más frecuentes, o por ejemplo qué día de la semana se pueden producir las bajas, o qué franja de edad de la plantilla acumula determinados procesos.
Pues en nuestro ejemplo podríamos encontrarnos que en determinadas franjas de edad, como por ejemplo el tramo de edad con mayores patologías, pues hemos encontrado que se encuentra entre los 30 y los 40 años y que además los procesos más prevalentes, que superan el 50% de los procesos, son infecciones respiratorias. Bien, pues es más información que tenemos para luego adoptar medidas. Indicadores de salud, ¿qué podríamos decir respecto a lo que son los indicadores que hemos analizado de salud en la recopilación de información? Pues bueno, de los informes epidemiológicos habremos sacado esos datos, a ser posibles actualizados hasta la fecha. Y nos permite realizar un estudio de los hábitos personales para identificar un posible incremento en el consumo de tóxicos como el tabaco o el alcohol, o la posible falta de ejercicio físico regular, un análisis de posibles alteraciones orgánicas de riesgo como alergias, estados nutricionales inadecuados que se pueden manifestar en sobrepeso u obesidad, o parámetros cardiovasculares desviados de los valores de referencia, tensión arterial, colesterol, glucemia. Una vigilancia de la salud por puesto de trabajo me va a permitir detectar o analizar las audiometrías y las técnicas de control visión. ¿Para qué? Pues para encontrarnos una situación como la del ejemplo, es decir, en los hábitos personales hemos detectado, por ejemplo, un incremento de el porcentaje de fumadores que consumen entre 20 y 30 cigarrillos al día. O, por ejemplo, hemos detectado una disminución de la actividad física porque ha disminuido el porcentaje de la plantilla que practica deporte como mínimo 3 días a la semana. Además podemos encontrarnos alteraciones orgánicas de riesgo, como por ejemplo, pues referente a los estados nutricionales, podríamos encontrarnos que ha aumentado el porcentaje de la plantilla con sobrepeso, porque el índice de masa corporal se encuentra para la mayoría de la plantilla, o para este porcentaje que ha aumentado, se encuentra entre 25 y 30 kilogramos por metro de altura al cuadrado. O parámetros cardiovasculares, hemos detectado que ha aumentado el porcentaje de la plantilla con colesterol total en sangre superior a los 200 miligramos por decilitro. Es decir, esto ya son indicadores sobre los que me tengo que fijar para, de nuevo, como os comentaba, tomar medidas. Y además queremos profundizar o queremos ayudarnos de la participación de los trabajadores, como hemos recomendado inicialmente, pues podemos plantearnos el poner a su disposición una serie de cuestionarios de autodiagnóstico. Para ello, pues como os comentaba, el programa de Ibermutua sobre empresa saludable tiene diseñados pues una serie de cuestionarios que nos ayudarían a valorar y a contactar con los trabajadores para valorar pues desde lo que es la prevención del tabaquismo, la alimentación saludable, la actividad física, el bienestar emocional, la salud mental, el envejecimiento o la enfermedad crónica. Y además, por último, no nos olvidemos que es tan importante como lo demás, lo que es valorar nuestra política de gestión. Es decir, tenemos que valorar cuál es nuestro compromiso con la salud y nuestra política, cuál es nuestra gestión de la prevención, nuestra gestión de la promoción de la salud, nuestra gestión de la vuelta a trabajo y cuál es la posible política de bienestar laboral que tengamos en mi empresa. Todo esto a partir de unos cuestionarios que Ibermutua tiene desarrollados dentro de su programa de empresa saludable, podemos valorarlo y mediante la resolución de una serie de cuestiones que componen cada una de estos cuestionarios, de esta encuesta de gestión, nos dará una idea de cuáles son los posibles objetivos de mejora en aquellos aspectos menos desarrollados de nuestra política. Como cada uno de los ítems que lo componen permite responder valorando su grado de cumplimiento, no solo podremos obtener un resultado cuantitativo del test, sino que además dispondremos de una batería de cuestiones a mejorar que podremos ordenar prioritariamente en función del grado de implantación obtenido. Así, siguiendo con un ejemplo, podríamos encontrarnos que a raíz del cuestionario resuelto sobre política y compromiso con la salud, hemos visto que tenemos pendiente de implantar o desarrollar canales de recogida de información para el seguimiento o evaluación de las acciones. Respecto a la gestión de la prevención,
podemos haber encontrado una falta de implicación activa de los trabajadores para resolver los problemas de salud y de seguridad. Podemos haber detectado la falta o el déficit de adecuación de las tareas y puestos a las capacidades individuales, o que además debemos de reforzar el análisis de barreras o dificultades que existen en la gestión de vuelta al trabajo, ya sean personales o sociofamiliares. Y además a lo mejor podemos haber detectado que en nuestra política de bienestar laboral tenemos pendiente los valores, poner en alza los valores de igualdad y conciliación de vida laboral y familiar. Por todo ello, tenemos ya suficiente información que nos va a ayudar a establecer nuestras prioridades de actuación. ¿Cómo podemos establecer esas prioridades? Pues tenemos diferentes criterios que podemos aplicar. Es decir, podemos o recomendamos comenzar por aquellas que hayamos encontrado con mayores desviaciones del análisis que hemos hecho, ¿vale? Estas, por ejemplo, pues en los cuestionarios de la encuesta de gestión, que se ha obtenido una puntuación por debajo del 33%, o sobre aquellas patologías comunes más prevalentes, o además priorizaremos también aquellos accidentes de trabajo con mayor incidencia o con mayor duración de la baja, por ejemplo, pues los accidentes en desplazamientos. Podemos encontrarnos situaciones que pueden evolucionar a patologías más complicadas, ¿vale? Si en lugar de basarnos en el criterio de ver cuáles son los índices con mayor desviación, buscamos cuáles son las deficiencias que puedan agravarse. Podemos encontrar que tenemos trastornos musculoesqueléticos que pueden manifestarse inicialmente en molestias o en dolores derivados de posibles sobreesfuerzos o posturas mantenidas, que podrían agravarse si no tomamos medidas, o bien puede existir una falta de atención al envejecimiento medio de la plantilla, ¿vale? Es decir, esto pondría de manifiesto que sería necesario integrar un plan de gestión de la edad, o aquellas circunstancias que puedan ocasionar perjuicios colaterales, como por ejemplo la ausencia de ninguna medida ante la reincorporación tras una baja. Por ejemplo, nos indicaría que necesitamos redactar o preparar un plan de vuelta al trabajo, o por ejemplo la situación de pandemia en la que vivimos repercute negativamente a muchos niveles en las personas, con efectos a corto y medio plazo, provocando entre otros pues desánimo por la incertidumbre laboral, las dificultades para la sociabilidad y el miedo a los contagios, por el estrés, elevando la carga de trabajo que soportamos, o estrés por la crisis económica en la que nos encontramos, deterioro de la salud física por los cambios en hábitos alimenticios o la disminución de las actividades físicas y deportivas. Para mejorar las situaciones que hemos identificado, debemos de planificar unas actuaciones, y para ello lo primero que tenemos que tener claro son nuestros objetivos. ¿De qué manera podemos recomendaros determinar los objetivos? Bueno, básicamente los objetivos, por supuesto, tenemos que tener claro que deben de estar enmarcados dentro de nuestra política establecida, y que por una parte tendremos el objetivo general, que será el que dará sentido al desarrollo del programa, y por otra parte tendremos los objetivos específicos, que los decidiremos a partir de nuestro mapa de necesidades, ¿vale? Es muy importante que estos objetivos sean SMART, es decir, que cumplan perfectamente su función, que sean específicos de nuestra empresa, que sean medibles para poder comprobar el avance de nuestras acciones, que sean acordados o asumidos por toda la organización de mi empresa, que además sean realistas, ya que deben de ser alcanzables, no utópicos, y que además sean temporizados, con fechas concretas. Los objetivos, tened en cuenta que deben de ser revisados periódicamente para poder garantizar su mejora continua. Por ejemplo, siguiendo un poquito con el planteamiento del ejemplo, podemos, a raíz del mapa de necesidades que hemos visto, podemos tener pues la necesidad de disminuir los trastornos musculoesqueléticos en mi empresa, y para ello puedo trazarme un objetivo que puede ser, entre otros, reducir un 15% de las patologías musculoesqueléticas. Para prevenir los accidentes en desplazamientos, puedo marcarme un objetivo relativo a desarrollar un plan de movilidad.
Y para actuar sobre los efectos de la pandemia en la salud, puedo promover acciones para el intercambio de conocimientos y experiencias. Es decir, puedo proponer diferentes líneas de acción, pero siempre tengamos en cuenta que esas líneas de acción tienen que estar englobadas teniendo muy presente las esferas del modelo de la OMS, ¿vale? Como por ejemplo, pues dentro del ambiente físico, pues la reducción de los accidentes de tráfico, crear un plan de movilidad, o para la prevención de trastornos musculoesqueléticos, desarrollar talleres prácticos sobre higiene postural, o medidas para la reincorporación al trabajo. Si tenemos en cuenta la esfera de recursos personales de salud, pues podemos encontrarnos líneas de acción que pueden ser relativas a prevenir riesgos cardiovasculares, como programas de actividades físicas, facilitar alimentación saludable, gestión de la edad, programas de mentoring empresarial nos ayudarán para aumentar la confianza no solo entre los trabajadores y directivos, sino entre empresas junior, entre el personal, junior y senior, además de conseguir una memoria cultural de la empresa. En el ambiente psicosocial buscaremos, por ejemplo, líneas de actuación de igualdad de trato, tanto de género como de trabajadores con discapacidad, o de gestión del estrés. Las técnicas, por ejemplo, de mindfulness o de atención plena pueden ayudarnos a controlar la ansiedad y las emociones en general, o incluso a reducir la probabilidad de los accidentes por distracciones, muy importante también, o líneas de actuación encaminadas al liderazgo o al coaching. Es decir, en la participación de la comunidad también podemos tener líneas de actuación como de gestión ambiental, de apoyo cultural o de trabajo inclusivo. Ibermutua puede ayudarles en el desarrollo de buenas prácticas para la mejora del bienestar, es decir, pues de asesoramientos en prevención hasta pues el apoyo divulgativo con programas, con acciones y con asesoramiento. Para implantar el plan estratégico ya nos encontramos simplemente en el último bloque, es decir, ¿qué podemos hacer? Ibermutua os propone crear unos programas de acción y establecer unas metas, adoptar unos plazos, identificar unos recursos y siempre establecer indicadores. Es decir, nos encontramos en la fase del plan en el que mayor posibilidad de barajar múltiples opciones tenemos. Es decir, si nosotros crearemos un programa en base a los objetivos que tenemos marcados, teniendo en cuenta los destinatarios a los que voy a dirigirlo, crearé unas líneas de acción buscando unos beneficios, teniendo en cuenta claras mis metas, los plazos que yo cuento para desarrollarlos, cuáles son los responsables de implantarlo y con qué recursos contamos. Por poner unos ejemplos, podríamos proponeros un programa que podría ser de promoción del bienestar físico. Con el objetivo, uno de los objetivos podría ser el que hemos hablado, reducir un 15% las patologías musculoesqueléticas. Las acciones que podríamos adoptar, pues por ejemplo, información sobre ergonomía postural, destinatarios, los puestos afectados, beneficios, la toma de conciencia de los trabajadores y cuáles son las metas, pues por ejemplo, 4 comunicaciones en el plazo de 2 meses. Otra acción que podríamos adoptar, pues clases online de espalda sana, destinatarios, toda la plantilla, beneficios, mejorar el bienestar físico, meta 2 sesiones semanales y en el plazo desarrollado durante 3 meses. ¿Cuáles podrían ser los responsables del desarrollo de este programa? Pues los técnicos de prevención de mi empresa. ¿Y cuáles serían los recursos? Pues los disponibles, los técnicos de prevención. Los necesarios, pues un instructor de las clases online. ¿Cuál sería la inversión económica, la inversión necesaria? No solamente la inversión económica, sino el número de horas de trabajo que necesitaríamos dedicarle. Y tendríamos que identificar los indicadores de seguimiento, es decir, el número de trabajadores que serían informados y cuáles serían, por ejemplo, los asistentes a las sesiones. Para ello, para ayudarlos en un programa como es el de bienestar físico, pues bueno, Ibermutua cuenta con una aplicación, ¿vale?, que es para que proporciona información preventiva,
básica de los puestos de trabajo, facilitando tareas y acciones que realiza, el nivel de carga postural y física que soporta y el tipo de exigencia mental y neurosensorial previsible al desarrollar las funciones en condiciones estándar. Y además nosotros pensamos en desarrollar un programa, por ejemplo, de plan de movilidad. ¿Cuáles serían las líneas de acción? Pues desarrollar asociarnos a la Carta Europea de Seguridad Vial, desarrollar una campaña de sensibilización, preparar un diagnóstico de movilidad y crear un plan de actuación. Ese plan de actuación en el cual fomentaríamos, por ejemplo, desplazamiento sostenible de nuestros trabajadores. Podríamos plantearnos la flexibilidad de horarios, desarrollar talleres virtuales, ¿vale? Este plan de movilidad sería un documento donde recopilaríamos toda la información sobre las medidas adoptadas por nuestra empresa para disminuir la incidencia de los desplazamientos realizados en la salud de vuestros trabajadores y sus efectos en el medio ambiente. Con la suscripción a la Carta Europea de Seguridad Vial, la empresa adquiriría el compromiso de colaborar con la reducción de los accidentes laborales de tráfico. Flexibilizar, por ejemplo, los horarios para reducir la afluencia en el transporte público en horas punta, o fomentar los desplazamientos sostenibles, por ejemplo, pues el posibilitar el desplazamiento en bicicleta, facilitando el aparcar las bicicletas en nuestra empresa, o la recarga de patinetes eléctricos, etcétera. Para ello, pues bueno, Ibermutua cuenta a través de su página web una serie de recursos de seguridad y salud en el trabajo que nos van a ayudar no solamente con lo que es indicaciones sobre talleres, jornadas y cartelerías, sino pues también pues ayudándonos a procesos de formación específica, orientándonos sobre medidas de conciliación a través de píldoras informativas, infografías, videoinfografías, realidad virtual. Tenéis un amplio abanico de posibilidades. Y un tercer programa que queríamos comentar, y ya prácticamente terminamos, es el programa que os propondríamos de Yo me quedo en casa. ¿Vale? Es decir, un programa en el que basaríamos las acciones que pretendemos desarrollar para ayudar un poquito pues en esta situación en la que nos encontramos de pandemia. Para ello, pues proponemos unas líneas de acción. Esas líneas de acción pues serían de resiliencia psicológica y ansiedad, es decir, la resiliencia pues sabéis que consiste en nuestra capacidad para adaptarnos y superar las circunstancias adversas o dramáticas o críticas de manera exitosa. Líneas de actuación relacionadas con el compromiso de cuerpo y mente, es decir, pues líneas que podrían estar relacionadas con consejos nutricionales para mejorar nuestra inmunidad, con una dieta sana, etcétera, o un apoyo intergeneracional, es decir, un cambio de tareas de tal manera que aprovecháramos cuál es la experiencia de los trabajadores de nuestra empresa que más tiempo llevan con nosotros en nuestra plantilla, para que sean los mentores de aquel personal más joven de nuestra empresa, para orientarles con su experiencia pues sobre las acciones, las actividades, la manera de trabajar o desarrollar procesos laborales. Y por otra parte, aquellos compañeros o trabajadores que sean más jóvenes pues ayuden a ese personal con más antigüedad en la empresa a utilizar las nuevas tecnologías, a poder trabajar pues desde casa con éxito, con la aplicación de las tecnologías que requiere pues las conexiones informáticas, etcétera. Es decir, líneas de acción que podrían ser incluso pues de apoyo a nuestro nuevo día a día, es decir, por ejemplo, plantearnos medidas básicas de prevención, qué hacer al salir de casa o al regresar, qué hacer al coger el transporte público para evitar contagios, etcétera. Es decir, crear unas líneas de apoyo que nos ayuden a que los trabajadores se sientan comprendidos, se sientan apoyados por sus propios compañeros y desarrollado todo a partir de la empresa. La fase 6, muy fácil pero clave.
Es decir, la fase en la que tenemos que realizar un seguimiento, comprobar las acciones que hemos desarrollado según nuestro cronograma, chequear los indicadores de seguimiento que hemos creado y controlar los índices del diagnóstico que teníamos para realizar una revisión de nuestro programa, evaluar nuestro programa, desarrollar una memoria anual y, por supuesto, crear o desarrollar un nuevo diagnóstico que nos encamine a esa mejora continua. Finalmente, claro, por el tiempo que tenemos no puedo ya desarrollarlo más, pero sí que quiero comentaros que recordéis 5 ideas básicas, claves para recordar. Buscamos aportar valor al capital humano, buscamos desarrollar acciones continuadas, es necesario garantizar una comunicación activa, es necesario contar con el consenso de todos, de los trabajadores y a nivel de la dirección de la empresa, y debemos siempre justificar las líneas que proponemos. Muchísimas gracias a todos, gracias por atendernos, gracias por estar ahí. He tratado de que los consejos que os he dado sean lo más prácticos posible. Reconocemos que ha sido pues mucha información en poco tiempo, pero estamos para ayudaros. Los técnicos y el personal de Ibermutua pues estará encantado de asesoraros en todos aquellos aspectos que creáis necesarios y que requeráis nuestro apoyo, nuestra colaboración. Y simplemente pues recordaros que nos tenéis a vuestra disposición en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en nuestra página web, en Instagram y en LinkedIn. Podéis seguirnos, nuestras publicaciones, y bueno, os emplazo a que estéis atentos a las nuevas webinars que organizaremos para seguir contando con nosotros para ayudaros y colaborar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jesús, por tu exposición. Yo creo que ha sido un análisis muy, muy detallado de cómo implantar un programa de empresa saludable en cualquier empresa. Si te parece, dado el tiempo que tenemos, te hago unas breves preguntas muy rápidas para que puedas contestarlas en 5 minutines. Nos planteaban una pregunta curiosa, pero que yo creo que también es muy actual. ¿Qué ocurre cuando tu plantilla se accidenta por exceso de actividad física? Es decir, cuando realmente en tu empresa tienes una concienciación de la promoción de la salud tal que digamos que se pasan de vueltas, que se hace demasiada actividad física y eso produce que haya trastornos musculoesqueléticos, lesiones derivadas de ese exceso de promoción de la salud, de ese exceso de actividad. ¿Qué se podría hacer o cómo se podría enfocar ese problema? Esa pregunta nos la plantea Virginia Rivas. De acuerdo, pues bueno, mira, Virginia, para ti y para el resto de personas que a lo mejor se hayan encontrado con esta situación, yo de entrada lo que os puedo aconsejar es un poquito una de las claves que hemos dado al inicio, y es decir, que tenemos que plantearnos realmente si esa medida de la actividad física, por ejemplo, obedece realmente a una necesidad como tal, o lo que están buscando los compañeros y los trabajadores es pues tener opciones de vivir experiencias juntos, es decir, de relacionarse, de tener un pretexto un poquito pues para verse porque hay un buen ambiente, y eso es muy positivo, con lo cual de entrada lo único que podemos plantearnos, o lo que yo recomendaría, es reconducirlo, es decir, proponer desde la empresa otras acciones que sean también sociales, porque en este caso pues queda claro que se necesitan o que hay interés en ellas, ¿vale? Pero que ir reconduciéndolas a esas que no sean tan de actividad física, sino que sean pues otro tipo de reuniones y otro tipo de claves que nos ayuden a seguir manteniendo esa sociabilidad entre los trabajadores, que ya os digo que es crucial y que es muy importante para el éxito de todos los programas, pero que sean pues a nivel de
vernos, de organizar otro tipo de sesiones, por ejemplo, plantearnos el hecho de hacer un taller de cocina que pues, a lo mejor con un instructor o con un compañero que sepa algo sobre que nos pueda transmitir sobre alimentación saludable, puede ser un pretexto para que pues reunir a los trabajadores, pero que sin tener ese tipo de riesgo de lesiones. Estupendo, gracias Jesús. Otra pregunta yo creo que bastante muy interesante. Dicen, en mi empresa hemos invertido en diferentes líneas de trabajo para promoción de la salud, pero no parecen ser muy bien acogidas. En ocasiones tienen poca aceptación. ¿Qué se puede hacer en este caso? Bueno, es muy importante recordar que las acciones a tomar deberán ser fruto de un detallado estudio, lo que hemos dicho, un estudio de la realidad de mi empresa, ¿vale? Que me ayude a detectar las necesidades de nuestra plantilla y a encaminar las acciones específicas para atenderlas. Debemos de huir de lanzar campañas copiadas de ejemplos publicados por otras organizaciones, esperando que tengan una buena acogida, si no están justificadas por la realidad de nuestra empresa. ¿Vale? Es necesario, además, podría comentaros también que es importante y necesario que el plan de comunicación funcione perfectamente para conseguir que la participación de los trabajadores haya servido para elegir y crear las diferentes líneas de acción y además se conozcan por todos cada una de las medidas y una valoración temprana de las mismas. Estupendo. Y por último, una última pregunta. En esta situación de teletrabajo, de pandemia, de confinamientos, de aislamientos, en algunos casos en los que los trabajadores están alejados del entorno de la empresa, es decir, quizá de esa vigilancia o de ese seguimiento continuo por parte de la empresa, ¿qué aspectos de empresa saludable serían más interesante desarrollar para ese tipo de trabajadores en teletrabajo? Pues los aspectos más importantes básicamente serían que ese trabajador que se encuentra teletrabajando, por una parte se sienta apoyado en la utilización de las tecnologías que se ve obligado a utilizar en esa distancia que tiene de su empresa, que se siga manteniendo una relación fluida, diaria, con compañeros, con coordinadores y con la empresa, para que el trabajador sepa cómo está funcionando la empresa, cómo va la empresa, que el trabajador sepa que la empresa sabe lo que él está haciendo y que sobre todo que está haciendo las cosas bien, que van las cosas como tocan y que el trabajador pues está digamos cumpliendo un poquito con lo que se pretende de él, porque eso le va a dar una sensación de apoyo que creo que todos necesitamos cuando estamos en teletrabajo para pues mantener un poquito pues esa ilusión por seguir trabajando, por mantener ese interés en mejorar y en hacer las cosas lo mejor posible. Estupendo, pues muchas gracias Jesús. Con esto damos por terminada la webinar de hoy. Ya saben que lo podrán encontrar en un par de días en nuestro canal de YouTube y también a través de nuestra página web. Podrán acceder a ella. Muchas gracias por su asistencia a todos. Gracias Jesús. Gracias a todos, gracias.